Ahora, está Rodolfo Aguiar, titular de ATE con nosotros. Yo quiero entender cuál es la concepción del Estado que tiene Milei y si realmente es para hacerlo más eficiente o cuál es el objetivo final. Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo les va? Esto no está desvinculado de la quita de los remedios, de los medicamentos a las jubiladas y los jubilados. Lo que hay detrás es una clara intención de financiar el sistema público de salud y reorientar recursos de manera multimillonarias al sistema privado. Es decir, acrecentar los negocios de las corporaciones médicas privadas. Solo falta aplicar el sentido común, mirar para arriba cuando caminamos en las ciudades para ver que las únicas que crecen son las clínicas y los sanatorios privados, mientras que los hospitales y los efectores públicos se caen a pedazos. Ahora, Rodolfo, usted hablaba de algunas provincias. Gaby, hay algunas provincias sí, que ya aplican aranceles, cobran hospitales a extranjeros no residentes. ¿Cuáles son? Sí, son Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz. Salta fue la primera en implementarlas. Todos tienen leyes provinciales. Hay algunas otras provincias que están estudiando también la posibilidad de implementarlo o reglamentar este tipo de prácticas para personas que no son residentes. Hay que separar el tema salud del tema universidades públicas. Pues las universidades, para anotarte, tenés que ser residente. Claro, en el caso de salud, bien puede suceder, sí, como plantean, y nosotros hicimos acá en Solo Periodismo varias veces entrevistas, que sean personas que crucen solo para atenderse. Sí. Bueno, a tal punto que hablábamos también con el ministro de Salud de Santa Cruz y contaba que el arancelamiento lo habían hecho y se había notado una leve baja, pero ahora escuché en las últimas horas que en particular en Jujuy y en Salta no disminuyó. Claro, Gaby, con estos valores que vos ahora recabaste de datos, estamos hablando de atenciones que mirando un poco con el cambio argentino, 8.500 pesos para ser atendido en una guardia, estamos hablando de nada. Sí, la atención de guardia tiene también otra particularidad, pues la atención de guardia es una atención que es como de urgencia. Entonces, por lo general, las atenciones de guardia quedan exentas de este tipo de cosas. Mira, 95.000 pesos la internación común por día, un parto natural 330.000 pesos y una ecografía 12.000 pesos. O sea, me parecen datos realmente bastante irrisorios y esto igualmente no es que corta la posibilidad de que alguien venga del extranjero y pueda pagar estos montos. No, sobre todo en los países limítrofes, donde la atención de salud es muy cara, donde no hay un sistema sanitario estatal y atenderse también en el sistema de salud privado es muchísimo más caro que en Argentina. Bien, ya estamos comunicados con Federico Mangione, ministro de Salud de Salta. Ministro, gracias por atendernos, gracias por estar ahí. ¿Cómo está la situación con respecto a esto? ¿Disminuyó o no la presencia de extranjeros en hospitales? Buenas noches, un gusto. Igual. Sí, a nosotros sí nos disminuyó un 95%. Claro. Sí, estoy sorprendido con los valores que están diciendo. Nosotros no manejamos esos números, tal es así que tenemos un ahorro de 260 millones por mes. A ver, en ministro, un solo hospital. pero entonces, a ver, repasemos. ¿Cuánto cobran en Salta por una atención en guardia? Es que por atención en guardia recién escuchaba yo que guardia no significa que sea una urgencia o que sea una emergencia. Sí. Y eso pasa en todos los hospitales de la Argentina. Sí. El 80% de las consultas son verdes. Ajá. ¿Sí? Verde le decimos que no son urgencias. Que no son urgencias. Son dolor de garganta, otitis, que la mayoría se queja de eso. Bueno, hablar de verdaderas urgencias son un dolor de riesgo de la vida o tiene algún problema que es un dolor insoportable. Bueno, pero yo soy de Hay que aclarar primero los temas de qué es una urgencia o qué no. O qué no. Bueno, nosotros, permítame, nosotros teníamos un gran problema con los países limítrofes. Tenemos 3 países, Chile, Paraguay y Bolivia. ¿Sí? La más frecuente de la consulta es Bolivia. Sí. En una localidad que se llama Orán, que está a 60 kilómetros del límite con Bolivia, es un hospital que quiero aclarar que es de complejidad alta, donde se realizan diferentes tipos de cirugías. ¿Sí? Nosotros la consulta la cobramos a 9.000 pesos, es verdad la consulta, pero cuando va a una consulta se hace radiografía, se hace resonancia, se hace ecografía y uno comienza a sumar la cantidad de cosas que uno hace,
no tenemos ese tipo de ahorro de 260 millones. Sí. ¿Sí? Pe- En un solo hospital. Está bien, pero si lo pongo La en estos consulta no queda términos. solamente en que No, te en que atiendo, va la... te veo, todas esas cosas, No, ¿sí? está claro. O sea, yo entiendo que promedio entre análisis clínicos, una radiografía y lo que sea, no gastan menos de 100.000, 150, 200.000 pesos. O sea, cuando Sí, vienen. totalmente. Pero Nosotros no, por eso quedo sorprendido con los valores que están manejando. No manejamos esos valores porque la obra social provincial nuestra, Sí. Que son los valores que ocupamos, son mucho más arriba que los que estaban Pero, por mencionando, ejemplo, ¿no? un parto, ministro, porque esto es un dato promedio. A ver, un parto natural, ¿cuánto cuesta en Saltas? 500.000 pesos. Bueno, ¿y una ecografía cuánto? Y una ecografía, pues depende qué tipo de ecografía. Sí. No menos de 30.000 pesos. No menos de 30.000. ¿Y la internación un día? Permanecer un día internado. 220.000 pesos. Ah. Y si vamos a terapia intensiva le sale 450.000 pesos. Ah, o sea que ahí sí, perdón, pero entonces ahí sí, claramente estamos hablando de que eso desincentivó por los costos a que gente cruzara a Yo Salta. escuchaba y estaba sorprendido de los valores que estaban manejando. Y nosotros tomamos esos valores, y yo tengo que, por el valor que usted estaba manejando, Sí. no tengo ninguna clínica que se sostenga Entiendo. en Salta. Ahora- Entonces, los valores que nosotros estamos imponiendo son los valores de la obra social provincial. Bien. Claro. Ministro, por ejemplo, Sí. si una persona, un chileno, un boliviano, un paraguayo, tiene una urgencia y va al hospital, ¿qué pasa? Las urgencias, vuelvo a insistir, que sean verdaderas urgencias, se lo atienden, ¿sí? ¿Y los se le atienden. cobra No después podemos o no dejar se le abandonado, cobra? Y si está en riesgo de vida, con mayor razón. Sí. Ajá. Después se ve cómo se cobra, ¿sí? Pero primero se lo atiende. ¿No hay reciprocidad Sí. con Bolivia en No, este no tipo de tenemos casos? ninguna reciprocidad, y es más, permítame contarle que tenemos la experiencia de 2 argentinos que fallecieron en la puerta del hospital de Bolivia. Me acuerdo, lo hemos tratado el caso Sí. acá, Bueno, que fue escandaloso. entonces Sí. reciprocidad no existe. Y aparte, si vos me preguntás a mí, con total sinceridad Sí. te tengo que decir, yo reciprocidad tendría que ser entre las urgencias, porque ningún argentino va a Bolivia a hacerse atender, porque nuestra calidad es mucho más. Tenemos una gran inversión en lo Sí. que es salud pública, por eso utilizamos siempre el sistema sanitario nacional. Claro. Ahora, ministro, entonces, el tema de los montos en Salta en particular, lo que logró es desincentivar, usted dice, al 95%. En un hospital al 95%, en otro Es al un montón. 75%, Sí. y eso es lo que uno comenzó a ahorrar, porque nosotros Sí. tenemos un presupuesto, y Claro. ese presupuesto es donde se utilizan los carenciados. Pero, Entonces, sí. no solo ahorramos, sino que hemos mejorado la calidad de atención, porque tenemos camas. Si usted me permite, Sí. ¿le puedo dar un ejemplo? Sí. Sí. En el primer brote de dengue que tuvimos, que empezó en Bolivia Sí. hace un par de años atrás, no teníamos dónde internar en Salvador Massa porque estaba con el 90% de ocupación Ajá. de pacientes bolivianos. ¿sí? Sí. Porque primero empezó en Bolivia el brote Y ¿sí? se venían para acá. y después pasó a la Argentina, a Salvador Massa. Cuando estábamos en pleno brote yo no tenía camas para internar, ¿sí? Tenía que derivar a Tartagal o diferentes localidades cerca de lo que era Salvador Massa. Sí. Ahora, ministro, Bien, ahora eso no nos está sucediendo. bien, pero supongamos, ministro, que hoy una persona, un extranjero, un boliviano, tiene dengue y va al hospital para ver si Sí. efectivamente contrajo o no contrajo dengue. ¿Esto Y tiene se que lo pagar. cobra? Tiene que pagar, claro. ¿Y pues cuánto son- tiene que una pagar? consulta. ¿Cuánto? Y tiene que pasar la consulta 9.000 Claro. pesos. Y Y- de ahí, si quiere el estudio, tiene que pagar lo que gastamos en el reactivo y todo para saber Claro. si es dengue o no. ¿Y cuánto se gasta en reactivos? Si es una Y el patología de dengue. reactivo, y nosotros para terminar todo un estudio son no menos de 50.000 pesos. Sí. Gaby. Ministro, quería consultarle, usted antes diferenció cuáles eran las emergencias y cuáles las urgencias y que las urgencias se cobran. En caso que después requiera una práctica que es mucho más compleja, ¿cuál es la política que están teniendo los hospitales públicos en Salta? ¿Se lo atiende igual en forma gratuita con el resto de las prácticas o se lo Si está en deriva riesgo a de su vida, país? insisto, Perdón, o se insisto lo en deriva a esto. su país. Si nosotros lo compensamos y se lo pone estable al paciente, lo derivamos a su país de origen. ¿Sí? Que Claro. es lo que a nosotros nos interesa, que el paciente, salvarle la vida primero y compensarlo. ¿Sí? Y una vez que se ha realizado ese proceso,
se va. Pero si la familia decide quedarse Sí. y tenemos que hacer otro tipo de cirugía, se la cobramos. Y ministro, le doy otro ejemplo, porque usted Sí. lo sabe bien, que Sí. sobre todo ciudadanos bolivianos buscan una residencia argentina cuando en realidad no viven, pero ponen un domicilio argentino con esto de atenderse. Eso ya se les escapa a ustedes de las manos, no lo pueden distinguir. O sea, si tiene, Mira, si tiene ahora domicilio estamos fijado en pidiendo- Argentina, ¿no queda otra? Qué buena pregunta. Mm, Tenemos hoy por hoy, tenemos un sistema de historia clínica digital único en toda la provincia, donde tenemos todo localizado, los domicilios, y tenemos agentes sanitarios que viajan Sí. constantemente y hacen los controles de las patologías, enfermedades crónicas. Yo tengo un mapa de situación, se llama sala de situación. ujú, Tengo una pantalla grande donde yo sé dónde tengo los diabéticos, la insuficiencia renal. sí. O sea, controlamos absolutamente todo, ¿sí? Porque es la manera que nosotros optimizamos los recursos. ¿Qué nos sucedió? Que muchos de países extranjeros, específicamente en Bolivia, tienen doble documento, Claro. pero no viven en la Argentina. Ujú, Comenzamos a pedir certificado de residencia. sí. Gracias a esta investigación que nosotros estamos yendo y mandamos los agentes sanitarios, porque nos llamaba la atención, resulta ser que encontramos domicilios con 350 habitantes. Entonces, Era el prestadomicilio. sí, El presta sí, domicilio. exactamente. Le pagaban. Se convirtió en un negocio y Claro. ahora ser testigo con ese domicilio te cobran Claro. 100.000 pesos. Claro. Ahora, ministro, la verdad, usted Sí. toma, o la provincia, toma esta decisión porque los otros países tomaron la misma decisión. Yo siempre tuve la idea esa que creo que es lo correcto, donde yo tengo que conservar mi presupuesto y lo voy a conservar, y que la gente que viene de afuera, como hacen en otros países, lo tienen que pagar. Yo Sí. creo que es lo más correcto. Pero Sí. y el otro tema es, se lo pregunté esto porque en realidad yo lo tenía más visto en la política, usted lo sabe bien, Sí. ciudadanos Sí, sí. que tienen la doble ciudadanía, votan a nivel local porque no pueden votar Bueno, eso obviamente. se usó políticamente Bueno, mucho tiempo, ¿no? mucho, bueno, mucho tiempo, porque necesitamos votos y bueno, eso es lo que hacía. Sí. En nuestra política de gobierno no es así. O no sea que estamos con de esto acuerdo. se corta, ya lo meto también en la política electoral, pero bueno, usted es ministro Sí, político no, también, se pero esto corta, se esto es corta. así, y aparte siempre reclamábamos los salteños que eso pasaba, ¿no? Con diferentes partidos acá. Claro. Eso no se está realizando de esa manera, Sí. en donde hay un control más exhaustivo. Ustedes saben que nuestro gobernador está en una Sí. lucha campal con el Tal. narcotráfico, así que hay muchísimos más controles que en otros lugares, Está ¿no? bien. Ministro, gracias por este tiempo que nos No, ha dado, por muy favor, amable. muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Buenas Un noches. saludo grande. Gracias, chau, chau. Bien, Rodolfo, estábamos hablando recién con el ministro en Salta con respecto a la salud, pero ahora, por ejemplo, el gobierno dice, bueno, le vamos a tomar examen a toda aquella persona que trabaja o que quiere trabajar en el Estado. ¿Está bien? Para evitar un recorte malintencionado, primero le voy a decir que los estatales nunca nos negamos a rendir exámenes. Es más, siempre los hemos rendido para el ingreso a la planta permanente o bien para subir de categoría en la carrera administrativa, y que todos los convenios colectivos de trabajo, el marco, pero también sectoriales en la administración pública ya los contemplan. En este caso puntual, este sistema de evaluación pública es notoria su falta de transparencia. Primero, no está determinado con exactitud cuál es el universo de trabajadores alcanzados. No hay garantía sobre la seguridad y la integridad del soporte virtual o Presencial. del sistema que se va a utilizar para las evaluaciones. No hay Sí. una logística determinada para un proceso de semejante envergadura. Está claro, Sí. frente a un gobierno que lo único que ha hecho es asediar a los estatales, que se pretenden utilizar estas evaluaciones no para revisar nuestras capacidades, porque imagínense que van a evaluar a empleados que llevan 10, 15, 20 años de servicio, es decir, que ya han revalidado su competencia con las tareas que brindan Pero, todos Rodolfo, los días. La van a utilizar sí. para seguir estigmatizando Sí. y despidiendo de manera ilegal. Ahora, te digo que lo que causó mucho ruido en esto fue que Daniel Catalano dijera, voy a poner un camión, voy a salir con el megáfono y les voy a decir a todos, les voy a soplar las respuestas para el examen. Yo creo que se malinterpretó. ¿No fue así? No lo dijo así, lo dijo así. No, pero se malinterpretó.
Sí. es que genera mucha impotencia lo que intenta el gobierno. Entonces, lo que se quiso decir, estimo yo, tampoco soy intérprete de nadie, pero digo, lo que se quiso decir es que de todas maneras pedimos que se anulen, hacemos presentaciones judiciales, pero si el gobierno insiste con llevarlos adelante, vamos a estar al lado de las trabajadoras y los trabajadores apoyándolos con formación, con capacitación. Ahora, Rodolfo, ¿usted cree que esto tiene que ver con la capacidad para trabajar en el Estado o tiene que ver con una persecución ideológica? Que en el fondo de la planilla diga, bueno, ¿a quién votaste? Estigmatizar. Nos quieren exponer como Bukele a las maras y llevar a Tecnópolis como un rebaño de ovejas a rendir para que nos vea la sociedad. Nosotros no vamos a tolerar semejante humillación. La pregunta mía es, Adorni y los 208 empleados que tomó, que el año, según el presupuesto, el año que viene se van a gastar, escuche bien, 47.000 millones de pesos. ¿Van a rendir? Porque yo tengo la sensación que si los funcionarios del gabinete de este gobierno rindieran desde los directores hasta los ministros, todos le aviso aplazados. que no aprueba nadie. Bueno, Miguel, ¿cómo está la situación ahora, teniendo en cuenta, primero que el gobierno acaba de anunciar que abre sesiones extraordinarias para tratar distintos temarios más de índole político? La pregunta es, ¿cómo va a trabajar sobre este proceso de los empleados estatales? Es un proceso en el que lo está anunciando y lo plantea como una oportunidad para mostrar que evalúan a los empleados. Lo que no explican mucho en el fondo es si eso va a implicar, por ejemplo, directamente despedir a una cantidad de empleados, porque vos para despedir a un empleado tenés que generar un sumario, lograr mostrar una irregularidad. Para muchos esto entra en el marco de todo el plan de Federico Sturzenegger, que es ir achicando el Estado e ir mostrando que van a empezar a estar en disponibilidad varios de los empleados públicos. Con eso que decías de achicar el Estado, Rodolfo, en las últimas horas Sturzenegger dijo que el sistema de expendio de combustible lo va a hacer como en Estados Unidos, que es que vos tengas un sistema automatizado y vos te sirvas el combustible. La estación de servicio puede optar tener el playero o no tenerlo. ¿En el Estado puede pasar lo mismo, que el gobierno vaya a una automatización de ciertos procesos? Mire, si hoy está funcionando el Estado, es gracias al esfuerzo cotidiano de todas las trabajadoras y los trabajadores. Porque estos funcionarios que están gobernando no saben nada. De todas maneras, que permanezca Sturzenegger en el gobierno, yo creo que es un alivio para muchos, porque la sociedad a partir de él empieza a darse cuenta que fue engañada. Lo conocemos bien a Sturzenegger, ocupa cargos en el Estado desde la década del 90, siempre estuvo vinculado a proyectos de desguace del Estado, remate del patrimonio estatal, además favoreció el retorno del FMI a la Argentina y la fuga de divisas. Más casta que Sturzenegger no hay, la gente se está dando cuenta. Bien, ahora, Rodolfo, supongamos que dentro de lo que es ese examen muchas personas queden afuera de su trabajo. No, yo lo que digo es por qué si entonces, si hacen los exámenes y aprueban, que los incorporen a la planta permanente del Estado. Bueno, como eso dice la el gobierno. Constitución El gobierno Nacional. dice que lo va a hacer. Si aprueban, dice van. No, ¿qué lo van a hacer? ¿Estos van a pasar a la planta a sus amigos o capaz que pasan a de los $200.000, este socio senador corrupto Alcudia. de los $200.000 que pasó Bueno, para Paraguay? yo lo que quiero es como una radiografía hoy de los empleados estatales. ¿Cuántos empleados estatales hay en total? ¿Cuántos son de planta y cuántos están en transitorio o contratados? Danos un mapa, Rodolfo, de cómo es hoy el tema. Si uno cuenta las Fuerzas Armadas, Sí. hay casi 500.000 de estatales, contando Administración Pública Sí. Nacional, más entes descentralizados, Fuerzas Armadas incluidas. Bueno, de Si esos no, 500.000. 195.000 empleadas y empleados públicos. Hoy hay 70.000 trabajadoras y trabajadores que están contratados, el resto en la planta permanente del Estado. Yo digo, ¿Cuándo se vence la planta cuándo se vence el contrato de esos 70.000? decirlo así, aunque sé que no lo hace de manera intencionada, muchos colegas sí lo hicieron cuando asumí este gobierno, Sí. diciendo, acá no hay despidos, acá existen contratos que tienen una fecha a término, se vencen y por lo tanto no se renuevan. Mentira, falso en la administración pública. Eso podrá ocurrir en una empresa. Sí. Como quienes gobiernan son todos gerentes de empresas o empresarios, creen que pueden aplicar. En el Estado existe lo que se denomina estabilidad en el empleo público. Sí. Derecho constitucional, un fraude laboral. Y aquí sí, su pregunta ¿para qué sirve?
para adjudicar responsabilidad a todos los gobiernos que pasaron por Más la Casa vale, Rosada. principal, bueno, pero el principal empleador en negro, eso está claro, pero lo que yo pregunto, Rolfo, es para entender. ¿Te lo puedo De contestar los todo? 70.000... De los 70.000 le van renovando Sí. y el gobierno prometió echarlos y no los echó. Bueno, o sea, es algo la bueno. renovación es cada 3 meses. Yo quiero aprovechar eso Sí. para decir, Sí. este gobierno cuando asumía nos declaró la guerra a los estatales, se va a cumplir un año y está lejos de ganarla. Con el plan de lucha que este sindicato ATE determinó el 10 de diciembre pasado y que lo sostuvo durante